iniciar el programa. Viene ante nosotros el doctor Yoshio Hikotaro Tomita Cruz, especialista en obesidad y trastornos metabólicos, especialista en nutrición clínica y bariatría, especialista en estética del paciente obeso del Instituto Politécnico Nacional del Colegio Mexicano de Bariatría, con el tema Impacto de la grasa visceral en pacientes delgados metabólicamente obesos. Adelante, doctor. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Quiero agradecer primeramente a Dios que nos da la oportunidad de estar en este día tan frío que no me lo esperaba. Yo vengo del Distrito Federal y pues no me esperaba este clima, muy rico. Y bueno, tantitos nervios, pues bueno, espero no tenga un fluir de mis palabras constantes. Y créanme, para mí es un honor estar aquí con ustedes. También les doy gracias a todas las autoridades que han permitido pues el desarrollo de estas jornadas médicas y de enfermería, y ustedes también por tomarse este tiempo para poder compartir del conocimiento y de la experiencia que, bueno, entre todos vamos a aprender un poco, ¿verdad? Y bueno, cambié un poquito el tema, el título, perdón. Si ustedes se dan cuenta, aquí arriba dice nuevos obesos. No quiere decir que yo ya estoy inventando una enfermedad o que estoy descubriéndola, no, sino quiere decir que tenemos que poner nuestra atención en un tipo de pacientes que se van a dar cuenta que tal vez aquí haya algunos de estos nuevos obesos, ¿verdad? Y que tal vez por el conocimiento que no se ha adquirido todavía, que no se ha compartido, pues obviamente no nos hemos preocupado ni hemos detectado a ninguno. Pero la esencia de esta plática es poder detectar a este nuevo grupo de pacientes, ¿verdad?, que podemos denominarlos delgados metabólicamente obesos. ¿Qué características podría tener un delgado metabólicamente obeso? Bueno, como su nombre lo indica, son personas que seguramente ustedes han visto, chicos, chicas, jóvenes, que comen y no suben de peso. Y esto es algo bien importante porque ellos pensarán que por su estado estético, por su estado aparentemente saludable, no necesitan de ninguna intervención médica, nutricional, que no necesitan ningún tipo de chequeo o que simplemente no necesitan cuidar su alimentación. ¿Por qué? Porque toman como prototipo la figura. Y si yo estoy delgado, quiere decir que si de afuera estoy bien, por dentro estoy bien. Y no, a partir de hoy debemos de entender que aún los delgados tienen un gran riesgo de desarrollar enfermedades cardiometabólicas iguales como si fuera de un paciente obeso. También me gustaría adelantar, para que también ustedes tengan una nueva noción, de que muchos de estos pacientes delgados metabólicamente obesos pueden ser deportistas y muchos de ellos pueden ser de alto rendimiento, ¿sí? Son personas que a lo mejor ustedes los ven comiendo y ellos tienen una creencia de que voy a comer mucho, pero lo voy a quemar en la alberca, lo voy a quemar en la cancha, lo voy a quemar haciendo ejercicio. Y ustedes los ven, están muy bien ejercitados, tienen una masa muscular bastante bien, pero ¿qué creen? Una cosa es que lo quemen en la cancha, que lo quemen haciendo ejercicio, y otra cosa es el desgaste hepático, pancreático, que llega a ocasionar toda esa cantidad de alimentos que los deportistas tienen que comer para cubrir sus requerimientos diarios, y entonces generan un desgaste hepático y pancreático que los lleva a una diabetes, los lleva a una dislipidemia. Entonces nosotros debemos de entender, todos los doctores, enfermeras que están acá, debemos de entender que hoy en día el peso puede tener un segundo nivel de importancia, ¿sí? ¿Qué es lo más importante a partir de hoy? Analizar, vigilar el metabolismo. Y que para checar y analizar el metabolismo, el peso y algunas cuestiones de antropometría que vamos a ver,
ya no nos sirven tanto. Tenemos que pasar a perfeccionarnos, tenemos que tener mediciones muchísimo más específicas. Y bueno, la siguiente de favor, fíjense muy bien, sabemos que en el tema de la obesidad, voy a empezar a hablar con un poco de obesidad para que pasemos inmediatamente a los trastornos metabólicos del paciente delgado. Sabemos que la morbimortalidad de los pacientes o con enfermedades relacionadas a enfermedades cardiovasculares hoy en día es de gran impacto en nuestro México. Sabemos que estamos jugando los primeros lugares tanto en obesidad, tanto de adultos como a nivel infantil. Entonces es algo sumamente preocupante. Sabemos también que es un problema de salud pública, que este tipo de enfermedad, la obesidad, yo le denomino la madre de todas las enfermedades porque se asocia a muchas enfermedades, ¿verdad? Y bueno, si nosotros le sumamos al problema sistémico que ocasiona la obesidad, al problema crónico, esto es algo muy importante, porque una enfermedad crónica no se siente de un día para otro ni de un mes para otro. La persona puede subir 1 kilo de peso en un año, otro kilo en el segundo año, y así se va durante 15, 20 años, y el cuerpo nunca le va a expresar alguna sintomatología. Lo primero que le va a expresar es que el pantalón queda apretado, la corbata ya no le queda, pero una sintomatología franca no le va a presentar. Y esto debemos de tener mucho cuidado porque el hecho de que la persona no se sienta mal no quiere decir que ya esté por dentro realmente con alguna enfermedad. Entonces una enfermedad sistémica, crónica, multicausal es lo que representa la obesidad. Pero si nos profundizamos, recordemos que la obesidad es un desequilibrio energético prolongado. Por ejemplo, si ahorita ustedes se comen un chocolate, se comen un pan, ¿verdad? Va a haber un desequilibrio ya en la mañana, ¿sí? Pero en la obesidad tiene que haber un desequilibrio diario, constante, prolongado, para que exista este trastorno. Acuérdense que este desequilibrio es el aumento del consumo de azúcares simples y grasas saturadas con una disminución de la actividad física. Y bueno, algo que sí me gustaría que tuviéramos presente es algo que se llama la transición nutricional. Miren, en el tema de la obesidad, específicamente en la obesidad, México, antes de la década de los 60, ustedes saben perfectamente que figuraba entre los países número 1 de desnutrición, pues era de los primeros, pertenecía a un gran grupo de los pacientes que sufrían de desnutrición. Pero a mí algo que a mí me asombra es cómo tuvo una transición nutricional bastante rápida, que por ahí de la década de los 80, pegándole ya a los 90, empezó a figurar en las listas de los países con sobrepeso y obesidad número 1 en el mundo, los primeros lugares. Y entonces esto es algo muy problemático, doctores, personal que está aquí de salud, porque México hoy tiene algo que se llama doble brecha o doble carga epidemiológica. ¿Qué quiere decir? Que todavía no podemos solucionar el problema de la desnutrición cuando ya tenemos el problema de la obesidad. Y nosotros debemos que estar al tanto, debemos que estar con una visión muy clara. ¿Por qué? Porque estos nuevos obesos son gente que casi nadie pela, casi nadie les pone atención, y entonces los jóvenes que no engordan y comen y comen y comen, esos entre las décadas o más o menos entre los 30 y 35 años son gente o son los próximos diabéticos, pero que van a presentar casos o situaciones muy fuertes, que eso lo vamos a ir viendo. Pero yo lo que quiero que entendamos es de que es un cambio epidemiológico bastante rápido. Nos está ganando, ya nos ganó la obesidad. Que no nos gane en estos nuevos pacientes que son delgados, metabólicamente obesos, que muchos son deportistas, que muchos son atletas. Tenemos que tener una visión clara para que no nos ganen ahora esta visión, ¿verdad? Y bueno, en esta transición nutricional, nosotros sabemos por esta gráfica que de los 60, en esas décadas, nosotros empezamos, bueno, todavía no nacíamos nosotros, pero fíjense muy bien que en esas décadas la gente comía alimentos más nutritivos, con mayor densidad nutritiva que lo que comemos ahora. Hoy en día lo que comemos es un aumento de una gran cantidad de alimentos altamente energéticos.
Entonces, conforme han pasado los años, pasan los años, la calidad de la alimentación disminuye y ahora hemos incorporado alimentos altamente energéticos. Algo que debemos de tener en cuenta, doctores, es de que, si ustedes se dan cuenta, hace algunos años nosotros pensábamos que las grasas saturadas eran lo peligroso para el tema de la obesidad, lo peligroso para la diabetes, y no quiero decir que no son malas, pero sí son en cierto punto necesarias para nuestro cuerpo. Nosotros acostumbrábamos a decir, prepáreme este alimento sin grasa, no lo ponga ahí, escúrralo, quítele lo más que pueda, pero si nos damos cuenta, las grasas no son un problema para el problema de la obesidad, ni tanto para el problema de la diabetes. El problema son los azúcares y los carbohidratos. Y fíjense cómo tristemente la industria alimentaria, y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial para la Salud, la OPS, ya las grandes reuniones y asociaciones ya lo dicen. El problema son los azúcares, pero la industria alimentaria nos ha querido distraer de esa tensión, de ese problema, para pensar que el problema es la grasa y podamos seguir consumiendo alimentos altamente energéticos que provienen de la industria alimentaria. Y adelantándome un poco más, hoy en día también la industria alimentaria nos quiere distraer que el verdadero problema no son los azúcares, sino es la falta de actividad física. Y yo quiero decirles que todo es importante, controlar las grasas, hacer ejercicio, pero lo que sí quiero realzar y recalcar es que el problema hoy en día es el consumo desmedido de los azúcares, tanto para los pacientes obesos como para los pacientes delgados, metabólicamente obesos. Entonces, la transición nutricional nos indica que han habido cambios rápidos en México en cantidades de tiempo muy cortas y que nosotros debemos de estar sumamente preparados. La siguiente, de favor. Fíjense muy bien, las muertes por diabetes, escuchen muy bien esta cifra, porque en un lapso de 35 años, o sea, es muy poquito, 35 años, han aumentado un 500% por muertes por causa de diabetes, ¿verdad? Si nosotros analizamos las estadísticas de los años 80 hasta los años, hasta las últimas fechas, las últimas cifras estadísticas, desde aquella década hasta hoy en día es cuando ha sufrido un 500% más que algunas décadas. Entonces, a lo que voy, doctores, es de que debemos de estar alertas, que los cambios en la diabetes, en la obesidad, son rápidas. Cuando era la década de los 80 había 15,000 defunciones al año. Hoy en día podemos encontrar hasta 100,000 defunciones al año, es lo que se ha reportado en promedio. Entonces nosotros debemos que tener una visión clara, debemos de visión clara y profunda de ahora, de lo que viene, ¿verdad? La siguiente, de favor. Ahora, aquí en esta gráfica yo quiero que analicemos algo para que comprendamos la velocidad con la que cambian las enfermedades hoy en día. Aquí nosotros tenemos una gráfica de barras, tanto de hombres como de mujeres. En el color rojo vemos a los pacientes obesos, en el amarillo los que tienen sobrepeso y los de verde son los que tienen un peso aparentemente o clínicamente normal. Fíjense muy bien, del año 2006 al 2012, no sé si ustedes se acuerdan que cuando leían artículos de alguna enfermedad muy problemática, impactante para México, siempre dice, y se espera para el 2030 que eleve el 30%, y se espera que eleve el 50%. Eso es algo muy común en la obesidad, no sé si ustedes se acuerdan de ese aspecto. Y entonces aquí, doctores, miren, del 2006 al 2012, tan solo en 6 años, se esperaba un crecimiento aproximadamente de un 10%, de un 30 a un 39% tan solo de obesidad. Eso es lo que se esperaba. Pero realmente lo que apareció en la estadística real a la hora de contabilidad de los pacientes, miren, fue que solamente incrementó, fíjense muy bien, en el 2012, 32.7%. Y uno dice, caray, entre el 2006 al 2012, ¿será que las estrategias de salud, será que la demanda que hemos tenido nosotros de trabajo en el ámbito privado, público, está realmente solucionando el problema de la obesidad?
tendríamos que ponerlo entre comillas o entre interrogación, porque es un dato bien impresionante. Cómo las estadísticas esperaban un 10% y solamente incrementó un 3%. Aquí valdría la pena, como les repito, analizar. Fue la cuestión de las estrategias nutricionales, gubernamentales, lo que se ha estado disminuyendo la obesidad, o qué ha pasado. Ahorita les voy a explicar. Ahora, en el tema de las mujeres, fíjense muy bien, aquí tenemos, en el año de 1988, teníamos 9.5 de mujeres con obesidad en México. Pasan los años, aproximadamente una década, 1999, e incrementa al 24.9, un 15%, ¿sí? Pero pasa el tiempo y vuelve a incrementar otro 32.4%, casi un 7%. Si ustedes se dan cuenta, por décadas incrementa mucho la cantidad de obesos en México. Pero en los últimos años, del 2012 para acá, observemos, esta barra que está aquí es una proyección que se tenía y se esperaba que para el 2012 hubiera 42.2% de la población de mujeres con problema de obesidad, pero resulta que, ¿qué creen? Que solamente incrementó de un 32 a un 35%. Esto para mí realmente es algo preocupante, doctores. ¿Por qué? Porque yo fácilmente podría decir, está funcionando la política de salud, está funcionando muy bien todo esto, pero ¿qué creen? Hemos llegado tristemente en México a algo que se llama techo epidemiológico. El techo epidemiológico es un punto donde ya no podemos engordar más a la población mexicana. Recordémonos que del total o del 100% de los pacientes, del 100% de la población mexicana, el 70% sufre sobrepeso y obesidad, el 70%. Y entonces el otro 30%, ¿qué habrá pasado? Fíjense muy bien, el otro 30% son pacientes con cáncer que ya están totalmente en un estado caquético, que por más que los queramos subir de peso, por más que los queramos ahora sí engordar, ya no se puede, ya no se puede. Su estado metabólico, su estado nutricional no lo permite. Pacientes que tienen alguna cirugía de esas grandes, que por más que los queramos sobrealimentar, no podemos engordarlos tampoco, ni subirlos de peso, más ni siquiera llevarlos al peso normal. Pacientes, por ejemplo, que estén en una enfermedad, por ejemplo, anorexia, bulimia, que ya no sean rescatables por su estado caquético. Muchos, así como ellos, hay otras enfermedades que impiden subir de peso a los pacientes. Entonces, México ha llegado a ese techo epidemiológico, a ese punto donde ya no más podemos subir a más pacientes, a más gente de peso. Pero en ese 30%, doctores, están esos delgados metabólicamente obesos que transcurren sus primeros 30 años de vida pensando que son jóvenes, pensando que son saludables y pensando que nunca les va a pasar nada. Pero llegan a los 30, entre 30 y 35 años, ¿y qué creen? Llegan al consultorio, llegan a las clínicas, llegan a los hospitales por un pequeño dolor de cabeza, por un pequeño mareo, por una fatiga que ya viene de tiempo, y tiene una diabetes tamaño gigante, ¿sí? Pero vamos a ir analizando los elementos, espero que me dé tiempo, vamos a ir analizando los tiempos para que ustedes en casa, para que en su trabajo, donde quiera que vayan, aprendamos a diagnosticar a estos pacientes. ¿Por qué? Porque desde que son chiquitos, esos pacientes que tenían 30, 35 años, diabéticos, delgados, metabólicamente obesos, empezó su problema desde chiquitos. Y entonces nosotros debemos que aprender a diagnosticarlos. Muy bien, la siguiente. Fíjense muy bien, les voy a comentar cómo es la historia, cómo es el vivir de un paciente delgado metabólicamente obeso. Si nosotros analizamos nuestros abuelos, que muchos de ellos ya en paz descanse, ellos empezaban a escuchar de la diabetes entre sus primos ya grandes, entre sus hermanos entre los 50 años, ¿sí o no? Y es una enfermedad de gente de 50 para arriba. Nuestros padres, que a lo mejor tendrán entre 40, 50 años, ellos empezaron a ver que sus familiares, la diabetes empezó a aparecer a los 40 años, más jóvenes.
Pero hoy en día, nosotros estamos chavos, ¿verdad? Estamos aquí enfrente, nosotros vamos a empezar a ver las diabetes a los 30, 35 años, ¿sí? ¿Qué características van a tener muchos de estos pacientes que durante toda su juventud, vamos a poner un ejemplo, entre los 15 y los 25 años, fueron gente que comía de todo y no subía de peso, jóvenes? Gente que comía de todo y no subía de peso, que decía, pues si no subo de peso, pues puedo comer todo. Y no es cierto. El que tú no subas de peso en una edad temprana no quiere decir que te es permitido comer de todo, porque va a llegar un punto en que vas a pasar 1 año, 2 años, 3 años y el desgaste hepático y pancreático te va a cobrar factura a los 35, 30 años, con una diabetes muy grande, con hígado graso, con dislipidemias. Y entonces, así como nosotros puede ser una plática preventiva, nosotros tenemos que trasladar este conocimiento a nuestros consultorios, a nuestras clínicas para prevenir. Muchas veces llevamos al gordito de la familia, pero nos olvidamos que el niño, el joven, el flaquito que va acompañado al paciente es el que es más problemático, ¿sí? Me ha tocado situaciones donde llega parejas al consultorio y el hombre es gordísimo, muy gordo, ¿sí? Y la mujer pues se cuida, tiene algunos cuidados en su persona, en su alimentación. ¿Y qué creen? Muchas veces la que está más peligrosa en su estado saludable es la mujer, ¿sí? Y entonces nos vamos con la apariencia de que ya el paciente obeso ya le quedan días de vida, pero como es delgada la mujer, pues ella aguanta, ¿verdad? No, tenemos que poner atención a partir de hoy a los jóvenes que no suben de peso, ¿sí? Muy bien, bueno, me voy a adelantar por cuestiones de tiempo. La siguiente, de favor. Ok, fíjense muy bien. Nosotros como personal de salud debemos de entender o tener precaución en 2 cosas. Primero, saber en qué momento aparecen todos los riesgos que desencadenan el problema de la obesidad, de la diabetes o el síndrome metabólico. Debemos de saber en qué tiempos. Los tiempos son muy importantes. Lo segundo es que debemos de actuar de manera efectiva. No podemos decir al paciente, pues mire, si se comía 10 tortillas, ahora se va a comer 9 y luego el siguiente mes 8. No, tenemos que tener un tratamiento totalmente efectivo con los pacientes, sean delgados o sean obesos, pero con un mismo trastorno metabólico. Para eso vamos a hablar un poco de la epigenética. Muchos de nosotros desde la universidad, de la carrera, nos han enseñado la epigenética, pero tenemos que diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad genética y una modificación o un cambio genético? Una enfermedad genética podría ser un síndrome de Down. Es un daño totalmente directo a la estructura del ADN, a la doble hélice helicoidal del ADN. Hay un daño irreversible, irreparable, que expresa un fenotipo que ustedes lo conocen muy bien como un paciente con síndrome de Down. Pero una enfermedad genética es algo que ya no se puede revertir. Todo lo contrario a un cambio epigenético. Esto es lo que hoy necesitamos estudiar factores que modifiquen la genética de nuestros pacientes, porque si nosotros logramos trabajar o impactar a nivel de la epigenética, que ahorita les voy a explicar, vamos a tener pacientes totalmente saludables y también sus generaciones. Pongan mucha atención. En los cambios epigenéticos, vuelvo a recalcar, son totalmente reversibles, ¿sí? Ustedes habrán escuchado unas células que están dentro de la maquinaria del ADN que se llaman histonas. Si nosotros en nuestra mente pudiéramos tener un tubito de hilo, de esos que se usa para costura, imaginen que ese tubito es la histona y el hilo es el ADN, como aquí lo imaginamos. Entonces la función de la histona, doctores, es solamente para empaquetar el ADN que se encuentra dentro del núcleo. Si arrojáramos los ADN así, sería un revoltijo, sería como sacar los cables de las lucecitas de Navidad, sería un revoltijo. Entonces necesitamos enrollarlos, se necesita que se enrollen en las histonas y que guarden un orden dentro del núcleo para que pueda alcanzar todo ese material genético de las personas. Ahora, los cambios epigenéticos surgen a nivel de la interacción entre el ADN y la histona.
Fíjense muy bien, cuando el ADN en este sitio fosforila, o sea, le añade un grupo fosfato a la histona, se hace un enlace iónico. Algo que es bien importante saber es que las histonas tienen una carga eléctrica positiva y el ADN tiene una carga eléctrica negativa. Cuando el ADN fosforila a la histona, empieza a haber un enlace iónico, ¿sí? ¿Qué va a determinar este enlace? Que inmediatamente el ADN se empieza a enrollar y entonces se va a empaquetar, se va a guardar y se va a mantener en un estado de espera para que cuando una hormona, un factor ambiental, un factor farmacológico active nuevamente ese ADN y esa histona, se empiece a desdoblar y empiece a haber una actividad molecular, una actividad de transcripción de ADN para producir alguna hormona, para producir algún tejido, para producir alguna célula, ¿sí? Y si nosotros habremos escuchado, los genes ahorradores, ustedes los van a ir viendo en el tema de la obesidad, son muy importantes, doctores. ¿Por qué? Porque determinan cuánta grasa, cuánto almacenaje de energía en forma de grasa va a ganar el paciente. Estos genes ahorradores se descubrieron por ahí de las guerras mundiales que hubo, cuando las mujeres, cuando estaban embarazadas, estaban en periodos de ayuno prolongado, en estado de desnutrición, no recibían alimentos y entonces, ¿qué creen? Sus genes ahorradores, genes que les permitían ganar grasa, se activaron ante un factor epigenético. El factor epigenético es la desnutrición, la alimentación carente. Esa alimentación deficiente fue dañando, afectando todo el sistema epigenético y empezó a activar el gen ahorrador. El problema de las mujeres que en aquellos entonces, cuando se descubrió, es que se activaba el gen ahorrador para ellas y para el producto que llevaban dentro. Entonces, con el paso del tiempo, había dos personas a los cuales ahora se tenía que atender el problema de la obesidad: a la mujer y al niño, que por la desnutrición nacía con peso bajo, chiquito, pero cuando empezaba a crecer a los 10, 15, 20 años, era un niño obeso. Pero cuando nosotros analizamos, los factores epigenéticos se activaron dentro del embarazo, dentro del vientre de la madre, doctores, ¿sí? Hoy no podemos decir, bueno, si me como un alimento chatarra, hoy me va a afectar mis genes. No, es el consumo diario lo que va a afectar que los genes de nuestras generaciones estén afectando. Y por eso, doctores, es muy importante que entendamos que tenemos que tener una actitud bastante radical, debemos de tener una actitud bastante firme con los pacientes que tienen problemas cardiometabólicos. La siguiente, de favor. En esta imagen, por ejemplo, vemos cómo la epigenética se ve modificada por cuestiones de fármacos, niveles de hiperglucemia, obesidad, resistencia a la insulina, factores ambientales, factores nutricionales. Todo este tipo de factores, doctores, ataca directamente a nuestra maquinaria del ADN, y esto va a traer como consecuencia desarrollo de enfermedades a cortos tiempos. ¿Por qué? Imaginémonos a esta mujer embarazada que activó los genes ahorradores en el embarazo, pero también se los activó al embrión, desde una etapa embrionaria. Entonces quiere decir que a la mamá tal vez a los 40 años tuvo obesidad, pero por esos cambios epigenéticos que se activaron en el embrión, ahora este bebé, cuando nazca, va a tener obesidad a los 15 años. Por eso yo les mencionaba casi al inicio que la transición nutricional, la transición alimentaria ha generado tanto impacto que miren, las obesidades cada día van más en aumento, las muertes, las diabetes ya son cada vez más rápidas por los factores epigenéticos que se pueden revertir. Ahora, pongan mucha atención, les voy a poner un caso de lo que yo veo seguido en el consultorio. Imaginémonos a un adolescente, 15, 16 años, vamos pasando por una secundaria privada, pública, y la vemos con un acné bastante fuerte. Y entonces lo primero que yo pienso es que, esta chica, esa joven, seguro ha de tener un No todas las mujeres con acné tienen síndrome ovario poliquístico, no todas las mujeres con acné tienen riesgo de diabetes, no,
pero al menos las que yo he visto en mi consultorio, en la clínica, todas tienen síndrome de ovario poliquístico. Entonces, en mi experiencia, si yo digo, tiene el síndrome de ovario poliquístico hasta no demostrar lo contrario. Entonces, atrás de ese acné, de ese problema dermatológico, hay un problema hormonal que hay que solucionar, ¿sí? Y atrás de ese problema hormonal, que es una elevación de los andrógenos en las mujeres, hay un problema de resistencia a la insulina con una cuestión de riesgos de que desarrollen diabetes esas chicas, ¿sí? Entonces, si nosotros caminamos y vemos a una jovencita con mucho acné, ella desde los 15 años tiene un ambiente hormonal y metabólico que con el paso de los días va modificando su epigenética, volviéndola cada vez más riesgosa, con un aumento en el riesgo de desarrollar diabetes en ella misma, incluso hasta en el embarazo, ¿sí? A veces nos preocupamos, ok, tiene acné, vamos a preocuparnos más por la cuestión de las cicatrices emocionales o las cicatrices dermatológicas. Lo que nos debemos de preocupar, doctores, es de que esta chica, cuando pase el tiempo y se embarace, ¿qué creen? Su cuerpo ya está modificado por la epigenética, ya tiene un riesgo, aunque todavía no lo sea, tal vez en el embarazo desarrolle diabetes gestacional. Ella va a activar, más bien venía activando su epigenética y el embarazo vino a detonar, ¡pum! Pero ¿saben qué es lo peor? Que cuando nazca su bebé, ella ya va a tener una epigenética cargada con diabetes, con dislipidemias, una epigenética que le va a traer obesidad, ¿sí? Entonces, este problema de la obesidad o diabetes o trastornos cardiometabólicos puede ser transgeneracional, doctores, ¿sí? Y todavía hay una cosa peor. Ya vimos, la joven creció, se embarazó, tuvo un problema hormonal metabólico que heredó o activó a su hija, a su hijo, pero algo todavía más tremendo, algo más terrible, que la epigenética en las células germinales, o sea, hablando directamente en el ovario, las células germinales, que son los ocitos, las células sumamente inmaduras, ¿verdad? Que cuando llegue la adolescencia se van a activar, esos ocitos o células sumamente inmaduras también ya tienen la carga epigenética. Por eso yo les digo, nosotros, yo les mencionaba al inicio que debemos de saber cuándo debemos de actuar y bajo qué estrategias firmes tenemos que trabajar en nuestros pacientes. Yo veo a una paciente con acné, yo veo a una paciente con acné, inmediatamente, pues bueno, mi sentido de médico, personal de salud, poder asesorarla, platicar, ¿verdad? No juzgarla, ¿no? Sino contribuir en su salud. ¿Por qué? Porque me ha tocado en el consultorio que vienen parejas y me dicen, doctor, queremos tener un hijo para encargar dentro de 2 meses un bebé. Y ya dejé de fumar, y ya dejé de tomar, y ya dejé de tomar este medicamento y estas cosas, y quiero cuidar mi salud. Y yo, bueno, por dentro digo, qué bueno que hoy en día se está previniendo unos 2 meses, ¿verdad? Pero 2 meses no es suficiente para cambiar la epigenética que el tabaquismo le ocasionó durante 10, 15 años a esa paciente o a esa persona. Tal vez 2 meses no fuman, durante el embarazo no fuman, tal vez durante los primeros años de vida del bebé no fumaron. Pero años atrás el papá fumó y heredó la epigenética al hijo, con riesgos de cáncer, con trastornos de diabetes. ¿Sí me explico? Por eso es muy importante tener una medida preventiva, pero con muchísimos años. No que, doctor, fíjese que es la primera semana, el primer mes, segundo mes de embarazo y queremos atendernos. Bien, qué bueno que vinieron en el primer trimestre. Pero esto se tiene que planear desde años antes, por la cuestión transgeneracional. Muy bien, entonces, la siguiente, de favor. Fíjense que hablando en la cuestión del peso, yo les hablaba de los delgados metabólicamente obesos. Hoy debemos de tener mucho cuidado de las mediciones que tenemos en nuestro consultorio, en nuestro trabajo, en nuestra clínica, porque fíjense, hay mediciones tanto directas como indirectas para medir la composición corporal. Los instrumentos que se les denomina directos
pues tenemos la resonancia magnética, tenemos la tomografía, tenemos muchos métodos que son directos, pero que son costosos, no son accesibles, no son prácticos y que solamente ayudan para cuestiones de investigación, no ayudan para cuestiones clínicas como la que nosotros estamos. Para las cuestiones clínicas usamos los métodos indirectos, por ejemplo el perímetro de cintura, el índice cintura-cadera, índice de masa corporal, la circunferencia de abdomen. Sin embargo, doctores, nosotros debemos que tener un nivel un poquito más avanzado a la hora de analizar un paciente. Si nosotros analizamos el perímetro de cintura, algo que yo he visto en mi experiencia médica, sabemos que para sacar el nivel donde tenemos que medir el perímetro de cintura es en el borde inferior de las costillas, ¿verdad? Y el borde superior de la cresta ilíaca. Esos dos bordes, trazamos una línea a la mitad y de ahí tomamos la circunferencia. Pero si ustedes analizan, al momento de trazar o de medir el perímetro de la cintura, es la parte más angosta de toda esta área, la más angosta. Cuando el paciente baja de peso no se ve, hasta desmotiva, aunque se sienta más delgadito, no motiva, ¿sí? Muy diferente a la cuestión del perímetro abdominal. Perímetro abdominal, busquen la parte más prominente del abdomen, la parte donde se le salga todo, ¿sí me explico? Obvio, con sus medidas respectivas, de que no tenga el pantalón apretado y así. Y eso, cualquier cambio se va a notar, se va a evidenciar, hasta el paciente va a decir, wow, doctor, se vio un cambio evidente, ¿verdad? Cosas tan pequeñas nosotros debemos de analizar. Pero fíjense muy bien, para mí en mi práctica el perímetro abdominal y el índice de masa corporal sobrepasan a todas las medidas antropométricas. Solo que en algunos aspectos el índice de masa corporal, que es muy conocido, es muy usado, no colabora mucho, no ayuda mucho, porque imagínense, podemos tener una persona con el mismo peso, misma altura, misma edad, misma fecha de nacimiento, misma todo. Pero fíjense muy bien, si nosotros calculamos la estatura y el peso de estas dos personas, nos va a decir que tienen obesidad grado 1 los dos, ¿sí? Entonces, el índice de masa corporal no nos permite tener un análisis en base a qué tiene ese sobrepeso, porque puede tener un sobrepeso o considerarlo sobrepeso a causa del músculo, ¿verdad? O puede ser por hueso, qué sé yo, no nos dice. Y entonces tachamos al paciente de sobrepeso cuando tiene una corpulencia atlética, y entonces no podemos hacer eso. Ahora, en los pacientes obesos tampoco nos dice cuánto tiene de músculo, cuánto tiene de hueso, nada. Y entonces, bueno, vamos a la siguiente, de favor. Tenemos que entender, doctores, que lo que caracteriza al paciente delgado, metabólicamente obeso, es la distribución de grasa. Fíjense muy bien, tenemos una grasa periférica, una grasa subcutánea y una grasa abdominal o visceral, que esta visceral se caracteriza por dos estructuras, las grasas mesentéricas y las grasas epiplónicas. Estas grasas le confieren a las vísceras protección, calor, energía. Cuando hay infecciones, esa grasa tiende a localizar las infecciones que están dentro de la cavidad abdominal. Entonces es una grasa que nosotros debemos de tener de una manera correcta, una grasa buena, ¿sí? Pero que en exceso es más peligrosa la de adentro que la de afuera, hablando metabólicamente, ¿sí? La de adentro es más peligrosa que la de afuera. Si nosotros vemos esta imagen, nosotros ya por verla diríamos, pobre señora, tiene un riesgo cardiometabólico que ya mejor que vaya viendo lo del seguro de vida y cosas así. Pero muchas veces los que son más peligrosos son estos, porque ella, ¿cuántos de ustedes que ya se comieron 2 o 3 panes a la semana, ya no les queda la ropa, dicen no, ya hay que ponernos a dieta, vamos a hacer ejercicio, y entran en un periodo de dieta, ¿no? Pero este flaco que no le sube nada de grasa, sigue comiendo, 30, 35 años, diabético. Su dolor de cabeza, pensó que era el tráfico, era el desgaste, y no, era el azúcar, la dislipidemia. Entonces, hoy en día debemos que poner mucha atención en la gente delgada. La siguiente, de favor. Fíjense muy bien, un corte a la mitad sagital de una persona relativamente delgada, pero aquí vemos un compartimiento de la grasa visceral, que es la más peligrosa en términos metabólicos cuando está en exceso,
Y esta es la grasa subcutánea, doctores. Esta podría ser mala porque pues, la gente viene por la llantita y el gordito, pero cuando los analizamos con todo el análisis bioquímico, con las básculas de bioimpedancia, vemos que tiene unos de riesgos impresionantes. La siguiente, de favor. Fíjense muy bien, entre la grasa visceral, la de adentro, con la de afuera, son adipocitos totalmente diferentes. Y eso es lo que le va a conferir malignidad a la grasa interna. Por ejemplo, la grasa de adentro va a ser una de menor tamaño, va a tener una menor capacidad de almacenaje, mayor vascularidad, doctores. Esto es bien importante porque como va a ser chiquito, no va a tener mucha capacidad de almacenar y entonces va a tener una capacidad ahora de liberar ácidos grasos hacia el torrente sanguíneo. Pero por sus características vasculares, ¿qué creen? La grasa que salga del tejido visceral, ¿a dónde creen que va a ir? Por todo el sistema porta, a afectar al hígado, a afectar al páncreas y más ascendiendo más, va a ir al corazón. Y esa grasa que va a estar saliendo, esa grasa visceral, va a estar alterando la función y la circulación de todos estos tejidos, provocando tanto en el corazón como en el cerebro infartos. ¿Sí me explico? No es lo mismo tener grasa de afuera bastante a tener bastante grasa de la de adentro. La de adentro es peligrosa bioquímicamente por su estructura de almacenaje, por su estructura de liberación al torrente sanguíneo. La de adentro es peligrosísima, doctores. Por eso podemos ver una persona delgada por fuera, pero cuando tiene grasa visceral más de lo normal, se convierte en metabólicamente obesa, porque tiene los mismos riesgos que un paciente obeso de tamaño gigante, ¿verdad? Entonces, doctores, la siguiente, de favor voy a dar un poquito más rápido porque ya el tiempo nos gana. Voy a ver hasta qué tiempo nos da, pero fíjense muy bien. Nosotros hemos analizado la célula beta del páncreas. La célula beta es la célula que se encarga de liberar insulina tras el consumo de glucosa o de algunos aminoácidos, pero principalmente la glucosa. Pero fíjense que tiene infinidad de elementos que la regulan. Elementos que permiten que libere insulina, elementos que la inhiben, pero yo voy a hablarles de dos que giran en torno al síndrome metabólico, a la obesidad, a la diabetes, y número uno es la glucosa. Si nosotros nos damos cuenta, esta es la célula beta del páncreas. Si nosotros analizamos, la glucosa entra a la célula, genera una reacción de fosforilación de la glucosa, modifica por los canales de potasio la membrana celular y permite la entrada de calcio. El calcio, pues por ende, permite la liberación de la insulina al torrente sanguíneo. Entonces, esta glucosa que está aquí es la glucosa que yo me comí en el desayuno, en la comida, en la cena, o sus chocolates, sus dulces, sus golosinas. Todo eso permite que la glucosa active la liberación de insulina. Como azúcar se libera insulina. Ese es el primer elemento que regula la liberación de insulina. El segundo, doctores, es la concentración de ácidos grasos libres no esterificados. Ahorita lo vamos a ver. Que nosotros por acá, bueno, los ácidos grasos libres no esterificados, doctores, cuando sabemos que la glucosa es el alimento principal, el combustible principal del cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo empieza a usar un segundo combustible que son los ácidos grasos? Entonces empieza a ver como una irregularidad. O el paciente es diabético, o está en periodos de ayuno, no ha comido, se está mal pasando, o tiene mucha grasa visceral. Entonces toda esa liberación de ácidos grasos libres, doctores, lo que va a desencadenar es que en la célula beta, que es otra célula beta, ¿verdad? En la célula beta pancreática se libere más insulina. ¿Con qué finalidad? La insulina va a tener un efecto de inhibir, disminuir los ácidos grasos en sangre. Por su acción lipogénica, lo que va a hacer la insulina es que va a trabajar en las células del hígado, del páncreas, y va a procurar meter el azúcar para formar grasa dentro de las células. Entonces, ¿qué pasa cuando la célula beta detecta grasa? Dice, no, algo está pasando, porque la insulina favorece que no se salga la grasa, y resulta que hay mucha grasa en el torrente sanguíneo, y entonces la célula beta empieza a producir más y más y más grasa. Sabemos, doctores, que la obesidad y la diabetes tienen una raíz en común que es la resistencia a la insulina.
Muchos de los pacientes obesos tienen resistencia a la insulina, pero no tienen diabetes, no lo tienen, ¿sí me explico? ¿Qué se caracteriza para que ese paciente obeso pase a ser un diabético? Que la célula beta del páncreas deje de producir la insulina. En cuanto esa célula beta se acabe, se agote, se desgaste, ¡pum!, ese paciente resistente a la insulina pasa a ser diabético. Entonces aquí es algo muy importante, la siguiente de favor, porque cuando este paciente, por ejemplo aquí tenemos el páncreas, el hígado, el tejido graso visceral, doctores, este tejido graso visceral, recordemos, libera cantidades desorbitantes diarias de manera tónica al torrente sanguíneo por la circulación portal, principalmente al hígado y al páncreas. Esa gran cantidad de ácidos grasos lo que va a hacer es de que va a liberar más insulina, produciendo el famoso estado metabólico hiperinsulinismo, ¿sí? Entonces hiperinsulinemia se puede convertir en una diabetes cuando la célula beta del páncreas se acaba. Cuando ya no haya insulina que producir, cuando ya no tenga material para producir, viene la diabetes en ese paciente, ¿sí? Pero hay algo más importante, doctores, es de que miren, la sensibilidad lipolítica. El tejido adiposo, la capacidad lipolítica es mucha. Número 2, libera por esta situación ácidos grasos de manera tónicos al sistema portal, genera una hiperlipidemia a nivel del hígado, alterando todo el metabolismo intermedio y una gluconeogénesis, un desorden totalmente metabólico. La siguiente, de favor, me voy a adelantar por cuestiones de tiempo. Hemos hablado brevemente de lo que es el delgado metabólicamente obeso. El impacto, la importancia que le debemos de dar al paciente delgado metabólicamente obeso no es si engorda o no engorda, si come o no. Tenemos que analizar cuánta grasa visceral tiene ese paciente. ¿Y qué creen? Yo les mostré hace rato una imagen de la cavidad abdominal, de cómo esa grasa rodea en exceso las vísceras. Pero cada vez que ustedes tengan la oportunidad de medir la grasa visceral con una báscula de bioimpedancia, que es lo ideal, que yo les voy a recomendar para todos que puedan comprar una báscula de bioimpedancia y de costos muy accesibles, cada vez que ustedes vean a un paciente que tiene más de lo normal, aún siendo delgado, es lo más probable que ellos tengan en ese momento, porque esto también es grasa visceral. Es una grasa que rodea el corazón, es una grasa que lo protege, le da energía, le da calor, le da muchos efectos de protección, ¿verdad? Y entonces engorda igual esta grasa que la grasa de allá adentro. Y entonces es por eso que estos pacientes que son delgados, metabólicamente obesos, tienden a desarrollar infartos, diabetes, derrames cerebrales a una edad muy temprana. Para los que no quiero alientar, no quiero alimentar de que suban de peso, pero yo les decía que la gente que es como que sube de peso comiendo una galleta y sube, debemos de pensar, doctores, que el tejido adiposo subcutáneo yo cuando supe de esto, yo dije, ay, es una bendición como que se nos haga la llantita, porque nuestro tejido adiposo subcutáneo, doctores, es un amortiguador metabólico. Es mejor que si el paciente está subiendo de peso, que yo espero que no, es preferible que se vaya a la grasa subcutánea, sufrir ahí de las llantitas, de la talla, a que se vaya a la grasa visceral. ¿De qué depende que se vaya para allá o para acá? De factores genéticos, factores que no podemos muchas veces modificar. ¿Cómo vamos a engordar un delgado metabólicamente obeso si el papá, el abuelo, toda la vida han sido flacos? No podemos. Pero, yo les repito, esos delgados metabólicamente obesos son gente que yo los considero bomba de tiempo. Ahorita son jóvenes, la estética los llena, piensan que el estar a la moda los llena, pero 30, 35 años, diabéticos. Tengamos mucho cuidado. La siguiente, de favor, ya para terminar. Conclusión, las intervenciones de la dieta, ejercicio, control metabólico en las jóvenes por la cuestión del embarazo, madres obesas, puede conducir a una disminución del riesgo de obesidad en la descendencia. La siguiente. Y bueno, muchas gracias. Mi nombre, soy el doctor Yoshi Kotaro Tomita Cruz, represento a este proyecto Grupo Primeva.
Si en algún momento nos pudiéramos contactar por Facebook, así nos pueden encontrar, así como mi nombre o como el proyecto que estamos desarrollando. Y bueno, tristemente se nos acabó el tiempo, hubo muchas cosas que quedaron por decir, pero espero que haya sido pues, de edificación estos 40 minutitos. Que tengan buen día, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, nos estaba comentando sobre los cambios epigenéticos. Sí. Ajá. La pregunta, bueno, son varias preguntas. Sí, bueno, si hay tiempo adelante, no hay problema. Nos habla sobre la calidad de la alimentación. ¿Cuál sería la adecuada? ¿Por qué? Porque últimamente nos están bombardeando de que hasta los mismos nutriólogos, hay nutriólogos que nos dicen, no, es que esta dieta de pura carne te va a servir. Los veganos, no, nada de proteína animal. No, ahora puras verduras. Y tenemos todo ese bombardeo hacia nuestra cultura y se está llevando, yo siento que a extremos, ¿qué puede pasar? Y nos hablaba también sobre que muchas veces nosotros como papás dejamos esa descendencia a los hijos. Puede modificarse, usted lo decía, pero también puede retrasarse a través de la alimentación correcta. Oh, sí, claro. Los factores epigenéticos, así como se activan, se pueden también ir desactivando con el paso del tiempo, cambiando el ambiente, tanto nutricional, farmacológico, todo. Y sí se puede retrasar, mucho, bastante. Hoy en día es lo que más se ha investigado. No es mi campo fuerte en el área médica, no lo es. Lo mío es más en lo metabólico, en el análisis de la bioquímica de la grasa visceral. Pero sí se ha visto una reversión impresionante. Ojo, hay una predisposición, ya hubo una predisposición y eso precipita, acelera también. Pero si una persona ha sido obesa, diabética, ha heredado esos trastornos epigenéticos, claro que sí se puede revertir con cambios totalmente drásticos. Aquella persona que diga, doctor, voy a dejar de comer de 10 horas 9 tortillas y de 9 horas 8, esa persona considere que no va a hacer cambios. Aquella persona que he dicho, doctor, dejé de fumar de un día para otro, esos son los que generan los cambios realmente. Aquellos que dicen, no, hoy voy a fumar, mañana no, y dentro de un mes, esos nunca van a dejar de fumar, ¿sí? Los cambios radicales, porque el problema es radical lo que tenemos, ¿no? Y la otra pregunta...